vamos a hablar todo la unidad, el medio y después cada uno de los otros sistemas, siempre está el sistema nervioso con todas las sustancias neurotransmisoras interviniendo. Bien, hemos visto entonces cómo ocurren los potenciales proporcionados por excitadores, los potenciales proporcionados por inhibidores, también los tipos de inhibición presináptica, la evolución en los potenciales postsinápticos excitadores, o inhibidores también. Aquí podemos observar que hay un potencial de acción, ¿no? Del frenes y un típico potencial de acción nervioso, ¿no? Vamos a tener menos 65 milivoltios en reposo, luego un estímulo que va a llegar hasta unos 40, 45, ¿qué cosa es menos 45? Y luego se produce la despolarización hasta los 30. Luego sobreviene la repolarización y nuevamente al reposo. Ahora, en la neurona pueden haber estímulos que estén por debajo del umbral. Ya les decía que una neurona puede recibir diferentes neuronas o neuronas a través de los axones. Esta neurona con sus dendritas y su axón, ¿ya? He dicho que a esta neurona pueden llegar muchas otras neuronas y hacer sinapsis, ¿no? En las dendritas, en el axón. Ahora, cada una de estas neuronas es capaz de descargar un potencial de acción. Una carga eléctrica va a transmitir a la neurona. Pero no todas las neuronas van a transmitir un potencial que llegue hasta menos 45 y luego se despolariza. Algunas van a transmitir en pequeña intensidad, ¿sí? Entonces esta neurona puede transmitir un potencial de acción que haga que aumente a más 4 milivoltios la neurona. Si aumenta más 4 milivoltios, ¿no? Vimos 65 más 4, ¿cuánto vamos a estar? Menos 61, lejos todavía del umbral. Esta otra puede aumentar 8 milivoltios, digamos, ¿no? ¿Cuántos ya voy a tener? 12 milivoltios, ¿no? Todavía voy a estar lejos del umbral. Va a haber otra, esta que puede aumentar otros 8 milivoltios, entonces sí ya voy a pasar el umbral. Ahora, y se va a despolarizar la neurona. Si no hay esta, si todavía no ha aumentado, no ha llegado ese voltaje, entonces de menos 65 va a ir subiendo a cuánto, a más, a menos 61. Va a seguir subiendo a cuánto, a menos 53. 61 menos 8 sería
53, ¿no? Ujú. 53. Todavía no estoy en el umbral. Ahora, esta neurona, entonces, fíjense, que de menos 65 va a ir subiendo a menos 61, a menos 53, pero está lejos todavía del umbral. Esta neurona está en reposo. No. Les pregunto, ¿sí? Pero menos 65 en reposo. ¿Está en reposo? ¿Está despolarizada? Un poco despolarizada, pero no está despolarizada. Aquí ¿se despolariza o no se despolariza una célula? No hay un poco despolarizada, medio despolarizada, casi despolarizada, no hay. Tampoco está inhibida, ¿verdad? Excitado. Entonces, fíjense, las neuronas, cuando tienen estas cargas eléctricas por debajo del umbral de despolarización, no están en reposo, no están despolarizadas, pero están preparándose para poderse despolarizar con otra carga eléctrica que les haga llegar a los menos 45, que es el umbral. Entonces, este estado se llama estado de facilitación. Entonces, la neurona en este estado no está en reposo, no está despolarizada, está facilitada. ¿Ya? Recuerden este término, ¿sí? Está facilitada. Entonces, no está despolarizada ni en reposo. ¿Por qué? Porque si llega otra carga pequeña, vean, de 8 milivoltios, una neurona aporta, entonces ya va a tener ¿cuánto? Menos 44, digamos, ¿no? Y entonces sí, se va a despolarizar. Ya va a pasar el umbral de despolarización. Incluso podría llegar otra carga pequeña de 5 milivoltios. ¿A cuánto va a aumentar? A menos 48, ¿no? Todavía sigue fuera del umbral, menos 48, pero está facilitada. Fíjense, ¿a cuántos milivoltios de despolarizarse? 3. A los 3 milivoltios ya de despolarizarse, pero no está despolarizado. Tampoco está en reposo. Entonces las neuronas suelen ir cargándose, ¿sí? Pero también puede ocurrir, ¿verdad?, que todo este asunto que estamos viendo, hay otra neurona que más bien manda un postsináptico, un potencial postsináptico inhibidor que lo negativice, digamos de menos 5 milivoltios. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? En vez de que estos 3 milivoltios, que nos todos estos 5 milivoltios aumenten, de menos 53 bajará más todavía, ¿no? A menos 58. 66, 8, ¿no? Entonces, no menos 68, menos 58. 58. 2, no sé. Fíjense. Entonces, va a bajar. Entonces, la neurona entre el reposo y el umbral puede estar subiendo o bajando de voltaje, dependiendo de los estímulos que le lleguen, de los potenciales postsinápticos, que sean excitadores o inhibidores. Finalmente, cuando llega un potencial postsináptico que le hace llegar a menos 45, se va a despolarizar. Fíjense entonces, aquí tenemos que hay una despolarización, porque ha habido un potencial postsináptico excitador que ha hecho que llegue hasta menos 45 y se despolariza. Pero aquí tenemos 8 milivoltios, 8 estímulos que han llegado y que han sido insuficientes, ¿no es verdad? Entonces la neurona no se despolariza, está en un estado de facilitación. O aquí tampoco no se ha despolarizado, está por debajo del umbral de despolarización. Ahora,
a esta acumulación, digamos, de potenciales eléctricos se le llama sumación, ¿sí? Y la neurona puede tener dos tipos de sumación: una sumación espacial o una sumación temporal. ¿Qué es la sumación espacial? Es como lo que dice allí, ¿no? Cuando hay un número de potenciales postsinápticos simultáneos que, mediante la activación de múltiples terminales situados en regiones espaciadas de la membrana, descargan al mismo tiempo, estas van a sumar, a ver, y van a llegar a 20 milivoltios, el voltaje necesario para que la neurona se despolarice. Entonces, ¿por qué se llama sumación espacial? Porque en el espacio de la membrana, todo este espacio de la membrana, hay 1, 2, 3, 4 terminales postsinápticos, ¿no? Que están situados en regiones diferentes, que descargan. Este descarga 4, este 8, este 8. Sumamos todos esos potenciales y nos dan la cantidad del voltaje necesario para que se despolarice, ¿sí? Entonces, es una sumación, como aquí dice, es un efecto aditivo. ¿Aditivo qué quiere decir? Que añade. ¿De dónde viene el aditivo? De Adicional. adición. ¿Y adición qué es? Suma, ¿no es verdad? Entonces, estamos sumando cada uno de los voltajes que aportan los terminales, diferentes axones que están ubicados en lugares, ¿no?, espaciados, ¿no?, de la membrana. Esa es la sumación espacial. En cambio, la sumación temporal se debe a descargas repetitivas de un solo terminal. Fíjense, aquí tenemos un solo terminal, pero este terminal es capaz de, un tiempo muy pequeño, en un milisegundo, de descargar a gran velocidad, ¿no?, la cantidad de voltaje que necesita la célula para llegar al umbral, ¿no? Entonces, cuanto más alta sea la velocidad de estimulación que llega a través de un terminal, ¿no?, la frecuencia de descargas de esta neurona, es decir, de potenciales de acción que llegue a través de esta neurona, más alta va a ser la frecuencia, mayor será el voltaje y más fácil que la célula se despolarice, que llegue a cuánto, a menos 45 y luego se despolarice y entonces esta célula sea capaz de transmitir un potencial de acción por su axón. Mientras no llega a menos 45, entonces la neurona no va a despolarizarse, no va a transmitir este potencial de acción hacia la próxima neurona, ¿sí? Pero va a almacenar, si quieren, esa energía. Está almacenando de este. Aquí hay una sumación espacial. Pero cuando un solo terminal es capaz de descargar mediante, digamos, una alta frecuencia de descargas repetitivas, también puede llegar al voltaje del umbral y producir la despolarización. ¿Está claro? ¿Bien? Bien, entonces recuerden estos dos conceptos de sumación temporal y de sumación espacial. Ya hemos hablado muchas veces, además, otros tipos de sumación temporal en fibras nerviosas. Enseguida vamos a hablar ya de fibras nerviosas en conjunto, que también hacen sumación espacial y sumación temporal sobre neuronas específicas. Bien. Entonces, las neuronas, cuando están facilitadas, cuando el potencial postsináptico total, una vez sumado, es excitador, ¿no es verdad? Ese potencial postsináptico que va a recibir una neurona
llegue a el umbral y se produzca la despolarización. Entonces, podríamos decir, cuando el potencial de membrana está más cerca del umbral del estado que lo normal, pero que todavía no ha llegado al umbral, ¿cómo está la neurona? Está sentada, ¿no es verdad? No está despolarizada, pero tampoco está en reposo. Y hay una carga eléctrica que está aumentando. Bien, ahora las dendritas tienen algunas funciones especiales para excitar las neuronas, ¿ya? El campo espacial de excitación de las dendritas es muy amplio. Suelen extenderse las dendritas de 500 a 1000 micrómetros en todas las direcciones. Entonces, imagínense la cantidad de neuronas, de axones que pueden excitar sobre una, digamos, extensión de la dendrita. Esta es una dendrita, por decir un ejemplo muy reducido. De aquí hasta aquí puede haber hasta 1000 micrómetros, ¿verdad? Una neurona extenderse su dendrita. Y en estos 1000 micrómetros pueden haber muchos terminales o presinápticos de otras neuronas que están enviando señales excitadoras o señales inhibidoras también. Fíjense cómo estas señales excitadoras o inhibidoras pueden ir, por una parte, disminuyendo el potencial sináptico, ¿no? O mejor, a ver, aumentando potencial de membrana en reposo, pero no llegando al umbral. Mientras algunas vean que el potencial de membrana en reposo vaya aumentando, otras van a hacer que el potencial de membrana en reposo vaya disminuyendo, porque unas son excitadoras y otras son inhibidoras, ¿no? Entonces, al final, la suma de todos estos potenciales que van a llegar tienen que conseguir que la neurona tenga que aumentar, llegar al umbral y se produzca la despolarización. Es decir, si haríamos el ejercicio de sumar todos estos potenciales excitadores e inhibidores, digamos que aquí en la neurona está en unos 60 milivoltios. ¿Sí? Está facilitado. Pero aquí, a nivel del axón, hay otras neuronas que están aportando con potenciales inhibidores potentes. ¿Y cómo la tienen aquí a la neurona? Inhibida, ¿no? En un estado de hiperpolarización, muy por debajo del umbral. Aquí estamos en unos 70, menos 75. Entonces, tiene que haber muchas descargas positivas, excitadoras, para que se pueda revertir este estado de inhibición en el que esté el axón, porque si el axón está inhibido, no va a poder transmitir potenciales negativos, ¿no? Bien, pues eso lo que es. Entonces, hay un estado excitador y un estado inhibidor, siempre en las neuronas. Luego la fatiga de la transmisión sináptica. Recuerda, hemos hablado de la fatiga muscular en las neuronas, en la sinapsis de las neuronas también va a haber fatiga. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando hay una sobreexcitación de la neurona. Una neurona sobreexcitada puede perder el control, ¿no? En sus potenciales de acción, en el envío de potenciales de acción, y puede ocasionar un estado de hiperexcitación que se transmita al organismo. ¿En qué estado hay este estado de hiperexcitación? ¿En qué patología? En las convulsiones, cualquier tipo de convulsión. Las neuronas empiezan a enviar potenciales de acción paradójicos, es decir, fuera de lo normal.
se sobreexcitan y al sobreexcitarse envían señales que descontrolan al sistema nervioso y al sistema neuromuscular y empiezan, ¿qué cosa? Las convulsiones. Ahora, estas convulsiones, si ustedes observan en pacientes que sufren de estos problemas, no duran pues horas, ¿no? Duran espacios pequeños de tiempo y terminan las convulsiones, y una vez que terminan las convulsiones las personas quedan agotadas, digamos, ¿no? En un estado casi de un sueño profundo, ¿no? En inconsciencia. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Las neuronas se sobreexcitan, empiezan a transmitir potenciales de acción tan intensamente que terminan con la sustancia neurotransmisora. La sustancia neurotransmisora se acaba y ya no pueden seguir transmitiendo potenciales de acción. Una vez que esto ocurre, entonces deja de haber el estado de excitación y todo queda, digamos, más bien en un estado de relajación, ¿no? De inhibición. Este es un mecanismo de, digamos, de resguardo de las neuronas, porque si no podría detenerse este estado de sobreexcitación, si no hubiera agotamiento de la neurona, entonces este estado de sobreexcitación terminaría en la muerte del individuo, ¿no? Un organismo no puede resistir ese estado de sobreexcitación permanente. Entonces, como un mecanismo de defensa, de protección del sistema nervioso, de la protección de las propias neuronas, que se acabe el neurotransmisor y termine la transmisión. Rara vez se llega a este estado de fatiga de la transmisión nerviosa, pero cuando hace falta formar una hiperexcitación, suele llegarse al estado de fatiga. Y eso es algo, digamos, explicable, porque una sustancia física, como es el neurotransmisor, que hemos visto, se tiene que sintetizar, se tiene que tener el material necesario, se tiene que tener el ATP necesario para sintetizar el neurotransmisor. Si se sintetiza en grandes cantidades para transmitir estos potenciales anormales, ¿no? Esta cantidad de potenciales no es normal que transmita la neurona, por muy excitada que esté, vean, este estado de sobreexcitación, normal que acabe con el neurotransmisor, ¿no? Hasta que se le ponga neurotransmisores, la neurona queda en estado de inhibición. Bien, aquí quedamos con este tema. Ahora pasaremos a ver el siguiente tema. Podemos avanzar. Los receptores sensitivos y los circuitos neuronales que utilizamos para el procesamiento y la transmisión de la información sensitiva. Bien. Ya nosotros estamos rodeados de una cantidad enorme de estímulos, ¿no? Estímulos que nos llegan del medio ambiente en forma de luz, de sonidos, de temperatura, estímulos de tacto, presión, que tienen que ser recogidos estos estímulos y luego transmitidos al sistema nervioso para que los podamos interpretar, ¿no? Si hace frío, en este momento estoy frente a compañeras, frente al aire acondicionado, ¿vean? Hay unos receptores que están recibiendo el estímulo y ella está sintiendo frío, pero tiene que haber una estructura que perciba que está haciendo frío. Va hacia el sistema nervioso a través de vías especializadas, llega a su sistema nervioso central y ella interpreta, ¿no? Y toma una decisión en función de esa interpretación. Me dice, doctor, apague por favor el
aire acondicionado. O yo le diré, bueno, mejor andate más allá o más aquí. Vaya alguien a decir a doña Jenny que venga a apagar el aire acondicionado, yo no tengo con qué apagar, ¿no? O alguien de aquí, pero por ahí lo animamos. ¿Puedes apagar su... No. Ven, un ejemplo de cómo nuestros receptores sensitivos envían información sobre estímulos que recibimos y nosotros somos capaces de interpretar ese estímulo y tomar una respuesta adecuada al estímulo. Lo mismo que si me corto un dedo, me va a doler, voy a retirar el miembro del lugar donde me está doliendo. O si toco esta superficie y siento que es suave, ¿no? Y toco esta otra y es más áspera y las puedo comparar, ¿no? Sé que esta es más suave, que esta es más áspera. Recojo estímulos y los transmito. Esos son estructuras especializadas las que nos permiten recoger estímulos. También en nuestro interior, en nuestro organismo, tenemos las mismas estructuras que son capaces de recoger estímulos que produce ya nuestro cuerpo, que se producen en el interior de nuestro organismo y que nuestro sistema nervioso necesita de esa información, de esos estímulos, ¿no? La cantidad de oxígeno, por ejemplo, que está en mis arterias. Si no tengo esa información, el sistema nervioso puede ignorar y si hay poco oxígeno, yo sigo como si nada, ¿verdad? Y empiezo a entrar en hipoxia. Pero si disminuye la concentración de oxígeno, hay unos receptores que perciben esa disminución de la concentración o de la presión parcial de oxígeno en las arterias. Eso supone que a los tejidos está llegando muy poco oxígeno, que las células van a sufrir, entonces transmiten hacia el sistema nervioso central estos receptores, estas estructuras, transmiten esta información y ¿qué pasa? Yo empiezo a respirar más rápido. ¿Para qué? Para llevar más oxígeno a mi organismo. ¿Cómo tenemos entonces receptores distribuidos por todo el organismo? En la superficie y en el interior del organismo. Estos receptores, estas estructuras nerviosas, captan todos los estímulos que necesitamos para sobrevivir, ¿sí? Todos los estímulos que se producen en nuestro alrededor. Bien, entonces, la información va a llegar al sistema nervioso suministrada por estos receptores sensitivos. Estas estructuras que les estoy hablando se conocen como receptores sensitivos. Detectan estímulos como tacto, sonido, luz, dolor, frío, calor, sabor, olor. Son de diferente tipo, ¿sí? Y de diferente estructura. Todas tienen el mismo fin, transmitir un estímulo, pero como los estímulos son muy diferentes unos de otros, entonces un estímulo luminoso no va a poder ser transmitido por este corpúsculo de Pacini, que es como un bulbo, como una cebolla. ¿Sí? Imagínense una cebolla, y vean, la cebolla tiene muchas capas, ¿no? Y tiene una cola. El corpúsculo de Pacini es igual, tiene capas. Aquí un nervio que se continúa con el nervio sensitivo, que vendría a ser como la cola de la cebolla, ¿no? Este corpúsculo sirve ¿para qué? Para transmitir presión. Es decir, cuando yo apoyo mi cuerpo, cualquier parte de mi cuerpo sobre una superficie o alguien aprieta mi cuerpo, ¿qué van a pasar? Estas capas se van a ir aplanando y de acuerdo a cómo se aplanan estas capas, los potenciales de acción van a partir de aquí del nervio y van a transmitir. Si la presión que estoy recibiendo es poca, pues mucha la presión que hay sobre mi cuerpo, ¿no? Fíjense. La forma de este receptor es
una forma para transmitir precisamente presión, pero la luz ya no va a impactar sobre un receptor como este. Tenemos otro tipo de receptores, receptores electromagnéticos, que los rayos de luz, dependiendo de la refracción de la luz sobre los objetos, van a llegar hacia nuestra retina, ¿sí? Donde están estos receptores, conos y bastoncillos. De otra forma son los receptores que, dependiendo de la cantidad de rayos de luz, se van a despolarizar esas estructuras y van a enviar potenciales de acción hacia la zona de la visión, de la corteza cerebral. Fíjense, entonces, un receptor, de acuerdo a su estructura, a su forma, tiene una función y otro receptor va a tener otra función diferente. Y para tener una función diferente tiene que tener una estructura, una forma diferente. Por eso es que pueden observar, hay terminaciones nerviosas libres, hay receptores expandidos, hay el receptor que está en la raíz del cabello, ¿no? Fíjense, es una terminación que se enrosca en la raíz del pelo. El pelo se mueve a un lado o a otro y este receptor se despolariza y transmite la información. Por eso es que nosotros podemos percibir el mínimo roce de objetos sobre nuestra piel, sobre los vellos, y ya sentimos, ¿no? Por más que una hormiguita del tamaño más chiquita, ni la vemos a veces, esté caminando sobre nosotros, nos vamos a sentir. O la brisa, ¿no? Viento que mueve nuestros vellos, la sentimos. O este corpúsculo de Pacini, o el uso muscular, o los aparatos tendinosos de Golgi, ¿sí? Órganos tendinosos de Golgi, y son estructuras que están en los tendones y nos hacen sentir si nuestros músculos están o no resistiendo una tensión grande o pequeña. O estos usos musculares que nos permiten saber si nuestro músculo está estirado o está contraído. Entonces son diferentes estructuras y cada una va a tener una función específica. Ahora, nosotros, estas estructuras tan diferentes, entonces son capaces de transmitir sensibilidades diferentes. Por eso nuestro sistema nervioso es capaz de reconocer una sensibilidad diferencial, ¿no? Es la modalidad sensitiva del principio de la línea marcada, ¿ya? Entonces, cuando yo percibo un tipo de sensibilidad, lo voy a percibir con un tipo de receptor. Este receptor, este es un corpúsculo de Pacini, se va a conectar con un nervio sensitivo. Este nervio sensitivo va a ir hasta ¿dónde? Hasta el asta posterior de la médula. Ahí va a ingresar y en el cordón posterior, ¿no? Va a ascender por el cordón posterior. ¿Hasta dónde? Hasta el bulbo raquídeo. Ahí va núcleos de Goldberg, va a unirse o va a hacer sinapsis con la cinta de Rey media o el menisco medio, y de ahí hasta el tálamo, y del tálamo, si es presión lo que estoy sintiendo, desde el tálamo una última neurona lo va a llevar hasta la corteza somatosensitiva. ¿Y a dónde de la corteza somatosensitiva? Si es toda la presión del hombro, a la zona del hombro. Si es la presión sobre mi pierna, a la zona de la pierna. Fíjense, entonces hay una línea marcada que lleva cada modalidad sensitiva. La de la luz, ¿dónde va a impactar? ¿Dónde va a llegar la luz? A los conos y bastones. Y en los conos y bastones, esa sensibilidad se va a transformar en un potencial de acción que a través del nervio óptico va a ir hasta ¿dónde? Hasta el área de la visión. Otra línea bien marcada.
¿eh? No percibimos la luz con estos receptores, ni son transportados por esta vía. Cada, entonces, modalidad sensitiva tiene un receptor, una vía nerviosa y un lugar donde se interpreta esa sensibilidad, ¿no? En la zona de la corteza de la visión, entonces tenemos células especializadas que van a transformar los potenciales de acción que están llegando hasta esas células ¿en qué? En imágenes, en colores, en profundidades, ¿no? Que son diferentes que las interpretaciones que van a hacer en el área somatosensitiva de la corteza parietal, las células que están ahí van a interpretar tacto, estas células de aquí no están viendo si esto es blanco o esto es gris, ¿no? Esas son las células de la corteza occipital. Las de la corteza parietal, del área somatosensitiva, me dicen, esto es suave y esto es áspero, estoy diferenciando. Entonces, de cada célula, cada neurona entonces, que tenemos en el organismo, incluidos estos receptores, nos van a transmitir un tipo de sensibilidad muy diferenciada una de otra. Entonces, para tener esta sensibilidad diferenciada, empezamos con los receptores. Y podemos agrupar a los receptores en 5 grandes grupos. El primero, los mecanorreceptores. ¿Por qué se llaman mecanorreceptores? Porque detectan la compresión mecánica, el aplastamiento del tejido, digamos, la compresión mecánica, estoy aplastando el tejido. Al tocar, también los receptores del pulso se están apretando, ¿no es verdad? Y están desencadenando potenciales de acción. O también cuando estos tejidos se estiran, ¿no? Entonces también van a desencadenar potenciales de acción y van a enviar la señal hacia el sistema nervioso central. Luego tenemos los termorreceptores. Estos ya no se estimulan con la compresión y el estiramiento, sino con ¿qué? Con la temperatura. Si hace frío o hace calor. Incluso tenemos termorreceptores en el hipotálamo, no solamente termorreceptores afuera, ¿no? Sino también en el hipotálamo, que mide la temperatura corporal. Si aumenta nuestra temperatura corporal, el hipotálamo manda órdenes ¿para qué? Para que se abran los poros, ¿no es verdad? Para que sudemos, para que se refresque la piel, para que disminuya el metabolismo. Varios mecanismos internos se empiezan a desencadenar para que la temperatura se mantenga en 38 grados. Pero si la temperatura es externa, ¿verdad? Sentimos mucho calor, ¿qué hacemos? Vamos y nos dirigimos a un lugar fresco, a la sombra, ¿no? Empezamos a airearnos, algo vamos a hacer. Y lo mismo que cuando tenemos frío, ¿no? Entonces son otros receptores. Por eso están los nocireceptores. Noci significa daño, noxa, viene de noxa, que es igual a daño. Así como termo habla de temperatura, ¿no? Noxi dice daño. Entonces, siempre que hay un daño en los tejidos, estos nocireceptores o receptores para el dolor perciben ese daño. Y estos nocireceptores están distribuidos por todo el organismo, por todos los tejidos en general. Entonces, si me pincho el brazo, me pincho el pie, me pincho la oreja, o me corto o me quemo, voy a sentir dolor, ¿no es verdad? También en los órganos, en especial en las cubiertas de los órganos internos, están estos nocireceptores. Un daño que hay en cualquier órgano, estos nocireceptores perciben ese daño y empiezan a transmitir señales ¿para qué? Transmiten qué cosas, potenciales de acción. ¿Para qué? Para que sintamos el dolor, ¿no? Y resolvamos de alguna manera el dolor. Son los receptores del dolor.
detectan alteraciones ocurridas, daños ocurridos en los tejidos, ¿no? Ya sean físicos, mecánicos, químicos, cualquier tipo de daño que sufra nuestro tejido van a percibir estos los receptores. Luego tenemos los electromagnéticos, detectan la luz, la descomposición de la luz, para que podamos interpretar en nuestra área de la visión si la chompa del compañero es café, o de la compañera es beige, o de la negra, ¿no? ¿Ya? Si hay profundidad, o hay altura, o hay movimiento, las figuras, las formas, estos receptores son especializados en eso, en detectar a la luz que está siendo refractada desde los objetos. Y finalmente están los quimiorreceptores. Estos detectan sustancias químicas que están en contacto con nuestro organismo. ¿Dónde tenemos quimiorreceptores? Los del gusto en la boca, para ver el sabor de los alimentos. Estos son importantísimos, no para solo deleitar, ahora deleitamos comidas, me gusta, no me gusta. Antes, ¿para qué decirle a los animales y para qué nos servían cuando éramos recién formados, recién empezando nuestro camino de Homo sapiens? ¿No? ¿Para qué nos servían? Para saber si este alimento, si este producto era alimento o era veneno, ¿no? Bien, podríamos diferenciar lo dulce, lo salado, generalmente alimentos, ¿no? Lo amargo, tóxico. Entonces, podríamos ir diferenciando. Entonces, la boca, el olfato. ¿No han notado ustedes que los animales no comen nada si no huelen primero? Y nosotros mismos, si huele algo feo, ¿qué? ¿Vamos a comer? No, ¿no? Entonces, el olfato es importantísimo. Entonces, tenemos en la boca, en la lengua y en el olfato, en la lámina cribosa, en la nariz. Luego tenemos receptores que van a percibir el oxígeno, la concentración de calcio, la concentración de dióxido de carbono, de sodio en el organismo, de potasio. ¿Para qué le sirve al organismo saber las concentraciones de todas estas sustancias? Para dar las respuestas adecuadas. Incluso cuando baja la concentración de glucosa, de aminoácidos, que tenemos hambre, ¿no? El hipotálamo, vamos a ver, tenemos el centro del hambre, el hipotálamo empieza a percibir que baja la concentración de glucosa o de aminoácidos o de ácidos grasos y empieza a enviarse órdenes hacia el estómago, hacia el organismo en general para buscar comida. Si baja o sube la concentración de sodio, aumenta la osmolaridad. Hay receptores también en el hipotálamo. ¿Para qué? Para que busquemos agua, porque empezamos a tener sed. Hay el centro de la sed. Ahí hay receptores para estas sustancias. Entonces, por todo el organismo vamos a tener receptores que detectan los cambios que tenemos en el interior de sustancias químicas que están en nuestro organismo. Bien, entonces, tenemos esos grupos de receptores. Aquí los receptores, los mecanorreceptores, van a transmitir sensibilidades táctiles cutáneas, tacto fino, tacto grosero, terminaciones nerviosas libres, terminaciones vulvares, discos de Merkel, terminaciones en ramillete, terminaciones de Ruffini, terminaciones encapsuladas como los corpúsculos de Meissner o de Krauss, los órganos terminales del pelo. Todos estos nos sirven para el tacto, tanto el tacto fino como el tacto grueso. Luego, sensibilidad de órganos profundos, terminaciones nerviosas libres, vulvares, ramilletes, Ruffini, encapsuladas, corpúsculos de Pacini, terminaciones musculares, los cursos musculares, el órgano tendinoso de Golgi.
Todos estos están en la profundidad ya de nuestros tejidos, nos sirven para la presión, por ejemplo, estos corpúsculos de Dupin y Pacini nos transmiten sensibilidades de presión, como una fuerza externa comprime nuestros tejidos, ¿no? Y sé que hay una presión grande o una presión pequeña sobre mi cuerpo. También mecanos receptores son los del oído, ¿no? Los receptores acústicos de la cóclea, desde la membrana timpánica, ¿no? Es una membrana muy delgada, flexible, que está unida aquí a los huesecillos del oído, ¿no es verdad? ¿Y qué ocurre aquí? El sonido que viaja a través del aire, expandiendo el aire, choca contra esta membrana y al chocar contra la membrana produce el movimiento de todas estas estructuras internas y despierta ¿qué? Potenciales de acción que son enviados a través del nervio auditivo hacia la zona de la audición para que yo sepa el tipo de sonido que estoy percibiendo, ¿no? Bien, luego tenemos receptores del equilibrio, los receptores vestibulares, tanto la cresta ampular que está en los conductos circulares, como las máculas del utrículo y del sáculo, que son estructuras que perciben la posición de nuestra cabeza. Si yo estoy de pie, si estoy echado, porque van a sentir que unas pequeñas sustancias, ¿no?, de carbonato de calcio, que son los otolitos, descienden e impactan sobre células pilosas. Si estoy parado, estas células, por la gravedad, empiezan a caer, doblan estas células pilosas, aquí se transmite un potencial de acción, al doblarse la célula, permite que entre el sodio, y se transmite a través del nervio vestibular un potencial de acción para saber que yo estoy de pie. Si estoy echado, la mácula del sáculo, que está en otra posición, va a hacer lo mismo y va a transmitir y va a informar a mi sistema nervioso que estoy echado, que no estoy parado. O si me estoy moviendo, de los conductos semicirculares, si estoy moviendo mi cabeza, para avisarme del estado de equilibrio y corregir inmediatamente cualquier falla en el estado de equilibrio. Las de la presión arterial, los vasoreceptores que están en las arterias, en especial en la carótida, en la aorta, estos vasoreceptores, si aumenta la presión arterial, ¿qué va a hacer? Los va a distender y envían señales hacia el centro cardiocirculatorio, hacia el hipotálamo, a través del nervio glosofaríngeo. Si disminuye la presión arterial, también ya no se van a extender, sino se van a encoger y van a percibir esos estiramientos del tejido, de la arteria. Entonces son todos mecanos receptores, porque se estimulan por la compresión o por el estiramiento de los tejidos, ¿no? Donde se da el estímulo. Luego tenemos los termorreceptores, para el frío o para el calor. Si hace frío, unos receptores se activan. Si se hace calor, otros receptores se van a activar. Generalmente tiene que ver con coagulación de proteínas intracelulares de estos receptores. Luego, los nociceptores, lo que les comentaba para el dolor, que hay un tejido que se destruye, las células de los tejidos contienen sustancias, muchas sustancias, iones potasio, hidrógeno, pueden estimular la producción de bradicilina, sustancia P, y estas terminaciones nerviosas libres están alrededor de las células. Si estas células se destruyen, esas sustancias se unen al receptor y producen ¿qué? Potenciales de acción que envían a través de nervios específicos hasta las zonas del dolor. Ya no van a llegar a la zona de la visión, ¿no? Va a llegar a la zona del dolor y me van a avisar que me está doliendo y dónde me está doliendo.
Luego estos receptores electromagnéticos para la visión, y fíjense los quimioreceptores, gusto, olfato, oxígeno, osmolaridad, concentración de dióxido de carbono, de la glucosa, de los aminoácidos, de los ácidos grasos y de muchas otras sustancias. Cada una de las sustancias va a tener un receptor que va a avisar en nuestro sistema nervioso si está alta o está baja. ¿Para qué? Para que haya una respuesta adecuada, una glándula se estimule o se inhiba, si hay un exceso o hay una deficiencia. Bien, ahora, ¿cómo se traducen los estímulos en los receptores? Los receptores también, como son sustancias o son estructuras, digamos, el corpúsculo de Pacini, ¿no? Como ejemplo, son estructuras nerviosas, celulares, que cuando no son estimulados están con un potencial de membrana en reposo. ¿No es verdad? Entonces, aquí tenemos el reposo. El reposo puede estar en menos 85 milivoltios en estos receptores. Cuando son estimulados y alcanzan un umbral, inmediatamente empiezan a transmitir los estímulos. Cuanto más intensa es la estimulación, más es la presión, más fuerte es el ruido, más intensa la luz, ¿verdad? Estos potenciales de acción van a transmitirse de forma más frecuente, ¿no? Si el estímulo es leve, desde luego, si pasa el umbral, ¿verdad?, vamos a transmitir potenciales espaciados, ¿no? Entonces siento que hay una presión sobre el umbral, pero si esta presión va aumentando, también va aumentando la frecuencia de los potenciales de acción, la intensidad del estímulo, entonces va a ser mayor. Ahora, este potencial de acción que se da en el receptor lo vamos a conocer como potencial del receptor. Ahora, ¿qué mecanismos se van a dar para que se dé el potencial del receptor? Hemos dicho que cada receptor es una estructura diferente. Cada receptor tiene su propia estructura, su propia función. Entonces va a haber diferentes mecanismos de estimulación también, ¿no? Por ejemplo, la deformación mecánica del receptor. Estos, generalmente, ¿quiénes van a tener una deformación mecánica? Los mecanorreceptores, ¿no? Se van a deformar. ¿Por qué? Porque va a haber una fuerza mecánica que les va a hacer que se aplasten, que se estiren. En el caso de la membrana timpánica, fíjense qué está ocurriendo aquí. Se está estirando porque el sonido, ¿qué pasa si aquí explota una bomba? Entonces los vidrios se van a romper, aunque no le llegue ni un pedacito de la bomba al vidrio. ¿Por qué se van a romper? Porque el sonido se va a expandir, ¿verdad? Y el sonido es lo que va a llegar contra el vidrio y el vidrio se va a expandir también. Como el vidrio no es flexible, se va a romper. En este caso, el sonido llega a nuestra membrana, esta es flexible, se expande y va a ir estimulando las estructuras internas. Pues todos nuestros receptores, mecanorreceptores, van a tener una deformación en su estructura, ¿no? Luego puede haber un cambio de temperatura de la membrana también. Y este cambio de temperatura que perciben las membranas de los receptores para el frío o para el calor van a modificar la permeabilidad de la membrana. Aquí también va a haber una modificación de la permeabilidad de la membrana. Si se estira, ¿verdad?, van a entrar más iones sodio. Y si entran iones sodio, ¿qué va a ocurrir? Se va a despolarizar. ¿No es verdad? Aquí también los cambios de temperatura que se dan a nivel de la membrana plasmática de estos receptores van a hacer que modifiquen su permeabilidad, que entren más iones sodio, que salgan más iones potasio, que se hiperpolaricen si hace frío o hace calor.
La radiación electromagnética, la luz también, al modificar sus características, van a hacer que el flujo de iones aumente o disminuya los conos y las torcidos. Por ejemplo, durante el día, cuando hay mucha luz, hay un estímulo intenso sobre conos y bastoncillos, ¿no? Que hace que nuestra visión sea muy clara además, ¿sí? Podemos ver muy bien detalles, colores, formas, tamaños, ¿no? Movimientos. Pero en la noche más oscura, la estimulación de estos nuestros conos y bastoncillos es menor. Entonces, fíjense, la emisión de potenciales de acción, lo vemos aquí atrás, durante el día será más o menos como esta parte, ¿no? Muy frecuente, o sea, potenciales de acción que van intensamente y de manera frecuente hacia nuestro centro de la visión. En cambio, en la noche será así. Y si estamos en una total oscuridad, donde no hay un ápice de luz, ¿cómo será? En reposo, quizá, ¿no? Algo por debajo del umbral de despolarización, porque no está llegando la luz, que es el principal estímulo para estos conos y bastoncillos. Ella no te acompaña. ¿Está claro entonces? Entonces, para que redondear todo lo que hemos dicho, la causa básica en el potencial de membrana va a ser una modificación en la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Si no se modifica la permeabilidad de la membrana, no hay potencial de receptor, porque si no se modifica la permeabilidad de la membrana, no hay flujo de iones. ¿Y qué ion necesitamos que fluya? El sodio, para que se despolarice la membrana. ¿Está claro? Sí. Permite entonces la difusión iónica con mayor o con menor facilidad, dependiendo de la intensidad del estímulo. Por eso hemos visto esto. Recuerden siempre esta imagen. Bien, ahora, ¿cuál es la amplitud del potencial del receptor? Ustedes pueden observar la amplitud del potencial del receptor puede ser unos 100 milivoltios, un poco más. ¿Eso qué quiere decir? Vamos desde menos 85 hasta 25, o hasta 30, 35. Entonces, si sumamos esto, vamos a tener que 100, un poco más de milivoltios. Generalmente va a ser alrededor de 100 milivoltios la amplitud. Todo potencial de acción tiene una amplitud, que recuerdan el del músculo esquelético, tiene una amplitud de hasta 160 milivoltios, es muy amplio, ¿no? Avanza hasta muy arriba del potencial del receptor. Bien, entonces, este es el voltaje máximo alcanzado por el potencial de acción. Y ese voltaje lo podemos medir desde el reposo hasta el vértice de la espiga, ¿no? Entonces, es el cambio que va a ocurrir cuando la membrana adquiere permeabilidad al sodio. Quiere decir que aquí empieza a haber permeabilidad al sodio. Cuanto mayor permeabilidad al sodio hay, más alto el potencial y más frecuente también el potencial de acción. Ahora, ¿cuál es la relación del potencial del receptor con los potenciales de acción? Este potencial del receptor, este receptor que se está estimulando, que está generando un potencial de acción, tiene que transmitir a este nervio el potencial de acción. No se puede quedar aquí porque si no el nervio no va a transmitir el estímulo, ¿no es verdad? Entonces, también hay una transmisión del potencial del receptor. Es como una sinapsis aquí, ¿no? Entonces,
este potencial de acción va a hacer que se abran canales de sodio en el nervio. Y si se empiezan a abrir canales de sodio en el nervio y el nervio alcanza el umbral de despolarización, estas fibras nerviosas tienen un umbral de despolarización de menos 65 milivoltios, ¿recuerda? Entonces, si se alcanza menos 65 milivoltios, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los canales de sodio se van a abrir uno tras otro, ¿no? De nódulo de Rambier en nódulo de Rambier, entonces, hasta llegar a la médula espinal, hasta el asta posterior de la médula espinal, para propagar este potencial de receptor. Entonces, esa es una característica. Aquí podemos ver lo que ocurre, ¿no? ¿Verdad? Aquí tenemos el receptor y aquí el nervio. El potencial del receptor va a ocurrirse cuando, por ejemplo, en este caso, este es el corpúsculo de Pacini. Hay una deformación de la membrana. ¿Ves? Esta deformación de la membrana va a hacer que se despolarice el receptor. Pero esta despolarización del receptor va a ser transmitida ya al nervio. ¿Sí? Este nervio va a empezar a abrir también canales de sodio. ¿Y cómo los va a abrir? Del nódulo de Rambier, el nódulo de Rambier, ¿no? A lo largo de toda la fibra hasta llegar al asta posterior de la médula, donde va a haber una sinapsis con la neurona del asta posterior. Ahí va a ocurrir una transmisión, como ya hemos visto, ¿no? Se van a liberar vesículas, ¿no? Del neurotransmisor excitador y se va a transmitir el potencial de acción hacia la neurona del asta posterior. Esta neurona ya se va a encargar de entrar a la médula y ascender a través de los fascículos ascendentes. Bien. Ahora, ¿cuál es la relación entre la intensidad del estímulo y el potencial del receptor? En el momento veíamos también, cuanto mayor es el estímulo, mayor va a ser, ¿no?, la amplitud del potencial del receptor y la frecuencia de disparo del receptor. Si es una compresión mecánica, entonces esta compresión mecánica, si es leve, ¿no?, si llega al umbral, se va a despolarizar y esta despolarización va a enviar, digamos, señales de forma más o menos espacial. Pero si la intensidad del estímulo es mayor, más fuerte es la compresión, entonces la despolarización va a ser más intensa y cada vez mayor la frecuencia del estímulo, ¿no? Bien, aquí podemos ver en este gráfico lo que ocurre entre la amplitud del potencial del receptor y la intensidad del estímulo y la amplitud del potencial. Cuanto menos intenso es el estímulo, menos amplio es el potencial. Cuanto más intenso es el estímulo, entonces más amplio va a ser el potencial del receptor. Ahora, una cosa importante es que los receptores sensitivos se adaptan con facilidad. Aunque no todos los receptores se van a adaptar con facilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un receptor sensitivo empieza a transmitir potenciales de acción cuando el estímulo está presente. Cuando está ausente, deja de transmitir, ¿no? ¿Está claro? Pero, fíjense, si yo hago una pequeña prueba aquí, ¿ven? Cerrar los ojos y extender tu mano. Cerrar tus ojos. Totalmente. Estás haciendo trampa. ¿Sientes algo? ¿Sientes? ¿Sientes?
¿Ahora? Siento. No. ¿Ahora? ¿Ahora? Siento. ¿Ahora? No. Ya se adaptó. ¿Listo? Gracias. Más. Entonces, nosotros tenemos receptores sensitivos que se adaptan, algunos en segundos, como los receptores del tacto. Eso quiere decir que deja de transmitir potenciales de acción. ¿Sí? Esa es una cualidad que tienen muchos receptores sensitivos. Los que tenemos en la superficie del cuerpo para el tacto, para la presión, se adaptan con facilidad. Fíjense, cuando me siento, estoy sentándome. Bien, siento el peso de mi cuerpo sobre mis glúteos y sobre la piel que está debajo de mis glúteos. Empiezo a hablar con ustedes y ya me olvido, ya no siento nada. A no ser que haya alguna molestia, ¿no? Que pues, como ahora mi llave me está apretando, digamos aquí, ¿no? Pero que está transmitiendo un estímulo extra. Pero, ¿ustedes se acuerdan de que están sentados en estos días? O sea, ¿tienen conciencia de que están sentados o están adaptados? Nada, se han olvidado. Fíjense, estos receptores, el corpúsculo de Pacini también se adapta con facilidad. El órgano terminal del pelo se adapta con facilidad. Yo me peino, me pongo a un lado. En ese rato siento que mis cabellos se están moviendo. Dejo mis cabellos, en segundos ya se han adaptado. A no ser que venga un viento y empiezo a sentir, hay viento, ¿no? Porque los están moviendo. Fíjense cómo hay receptores que se adaptan con facilidad. ¿Cuáles son los que se adaptan con más facilidad? El órgano terminal del pelo, se adaptan los corpúsculos de Meissner, los de Pacini, se adaptan con facilidad. Aunque al mismo tiempo hay receptores que no se adaptan nunca. Uno de que no se adapta nunca es el dolor. Si sigue la presión o si sigue el estímulo doloroso, me va a doler. Y si persiste el estímulo, me va a doler más todavía. No hay un momento en el que deje de doler si hay el estímulo. Esto es importante para nuestra sobrevivencia. ¿Verdad? No puede adaptarse, porque si se adapta, ese estímulo doloroso puede terminar matándome. ¿No es verdad? Entonces tengo que responder a ese estímulo doloroso, liberarme del estímulo doloroso si quiero que me deje de doler. Pero también los receptores que están en las cápsulas articulares todo el tiempo están transmitiendo información sobre cuál es la posición de cada una de las partes de mi cuerpo. No pueden dejar de transmitir esa información. Cada milisegundo transmiten si mi brazo está estirado o está contraído en las articulaciones. También otros que no se adaptan nunca son los usos musculares, para decirme cómo están mis brazos, o los varoreceptores, no se adaptan, no pueden adaptarse. Todo el tiempo están transmitiendo información. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de adaptación de los receptores? Si un estímulo se aplica sobre el receptor, va a desencadenar el potencial del receptor. Ahora, parece ser que, y atiendan bien esto, fíjense, si tengo un estímulo que está aplicándose aquí, se deforma el receptor, ¿y qué es lo que ocurre? Empieza a ingresar el sodio despolariza, ¿no es verdad? Aumenta la concentración de sodio sobre el receptor. Pero al parecer, en todo el ambiente del receptor, de estos receptores de adaptación, esta cantidad de sodio que ingresó puede empezar a redistribuirse, se empieza a redistribuir en el líquido y va bajando la concentración y va disminuyendo el potencial de acción. Empieza a haber menos
carga eléctrica, va bajando hasta el reposo y deja de transmitir. También puede haber un proceso de acomodación por el que la fibra paulatinamente va a volver a su, digamos, no a su estructura, sino a su tensión normal. Aunque sigue el estímulo aquí, como cuando estamos sentados, esta fibra se va a acomodar y al acomodarse se van a ir cerrando los canales de sodio que se abrieron y entonces va a dejar de entrar el sodio y deja de haber despolarización. ¿Ven? Hay una inactivación progresiva de los canales de sodio. Son la explicación de estos mecanismos de adaptación. Entonces, ahora, para terminar, hay dos tipos de receptores. Unos receptores de adaptación lenta o receptores tónicos. Estos receptores no se adaptan nunca y mientras está presente el estímulo, siguen transmitiendo estímulos, ¿no? Los usos musculares, el aparato tendinoso de Golgi, la máquina del aparato vestibular, los receptores arteriales, los quimioreceptores. Luego hay receptores de adaptación rápida. Estos también se llaman receptores básicos, ¿sí? Se adaptan con rapidez estos receptores básicos. No pueden utilizarse para transmitir una señal permanente, ¿sí? Solamente cuando el estímulo está presente, en el momento en el que está presente y luego se adapta. ¿Han visto cómo? Cuando pongo el papel, el estímulo va a activar los receptores del tacto y después se adapta. Pero cuando lo retiro, también inmediatamente es cierto. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en la forma del receptor. Entonces, estos receptores se van adaptando y estimulando, activando cada vez que hay un cambio en la intensidad del estímulo. Si hay un cambio de intensidad del estímulo, van a volver a transmitir. Si no hay un cambio de intensidad del estímulo, van a dejar de transmitir. Entonces, tenemos estos dos tipos de receptores. Mañana vamos a ver estas fibras que transmiten diferentes tipos de señales en su clasificación fisiológica.